pero es claro, es contundente, es totalmente notorio lo que ha sucedido desde ese punto de vista, y es la condición en la cual se encuentra la llamada Mesa de la Unidad Democrática, a la cual pues debe desaparecer y por supuesto dar paso a lo que yo considero que debe ser el país de vital manera, a Venezuela, y donde siempre he dicho anteriormente que no es el momento de los partidos políticos, es el momento de Venezuela. Y la Venezuela en la cual agrupe un gran movimiento de unidad nacional, un gran movimiento que no tenga solo la condición política de los partidos, sino que te parta de las condiciones propiamente de agrupaciones sociales, de agrupaciones, de gremios, de estudiantes, de comunidades, de organizaciones que realmente han caracterizado realmente una lucha férrea de oposición y especializada contra este régimen, y que no le han dado la cabida necesaria para poder garantizar el que tenga o tuviera una participación, y son aislados, son minimizados, como han sido pues todos ellos desde el punto de vista de posibles planteamientos que han hecho pues desde el liderazgo político. Entonces, ¿hay posibilidades? Claro que hay posibilidades. Al día de hoy, ante lo que ha ocurrido durante años y años, ante el culpable inicial, ante el responsable, el mayor, el padre de este desastre, digámoslo así, que ya es difunto, y el sucesor de la manera falaz, que también pues llegó a ser de manera en sucesión, pues esto acabó con esa responsabilidad, puede acabar y debe acabar. Desde el punto de vista de esa responsabilidad, desde el punto de vista de todo lo ocasionado durante estos años, la destrucción de la vida, la destrucción de la economía, la destrucción de la infraestructura, desde el punto de vista habitacional, desde el punto de vista vial, desde el punto de vista de los servicios, la destrucción de las relaciones internacionales, pero sobre todo la destrucción del sentimiento, de la armonía entre los venezolanos, de ese sentimiento, de esa idiosincrasia que nos caracterizaba a los venezolanos, desde el punto de vista de unirnos a pesar de las diferencias, a pesar de lo que haya podido existir en las apetencias políticas, apetencias deportivas, como el caso de Caracas Magallanes, pero sin embargo que nos me permitía convivir sanamente. No hay país en Latinoamérica que conozco, en Latinoamérica o América o en el mundo, pues digo, me atrevo a decir que haya tenido las condiciones de solidaridad, de armonía, de convivencia, como han tenido o como tiene la raza venezolana, que ya es una raza. Bueno, esto es lo peor que nos ha dejado el legado mal habido del difunto, y que ha dado consecución el mal habido que está ya en Miraflores en estos momentos, usurpando un poder, usurpando ilegítimamente la presidencia de la República, con los séquitos que se encuentran alrededor de él, y por supuesto con el tiritero mayor que acaba de fallecer, y con el otro que está pues a las huestes de lo que pasa en Venezuela, dirigiendo permanentemente las acciones de este proyecto catrocomunista. Esa es la situación. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? Pues levantemos las voces, sigamos levantando la voz de la libertad. Ese grito de libertad debe estar permanentemente, ese grito de libertad debe tener la irreverencia permanente. ¿Cómo lograrlo? Pues hay posibilidades, sí la hay, y la hay también dentro de un margen de maniobra, que no necesariamente tengamos que caer en la violencia, no necesariamente. Sin embargo, los riesgos están presentes y la vida se pierde a cada momento desde el punto de vista de la ignominia de este régimen. Pues no temamos a la muerte desde el punto de vista de lo que día a día podamos tener desde el punto de vista que enfrentar. No temamos a la muerte, porque la muerte está allí al albilo de cualquier instancia. Es duro decir esto, pero no temamos a la muerte, sino que intentamos la muerte desde el punto de vista de las acciones en las cuales nos encontramos y que puede ser posible. Pero para no tener la muerte tenemos que buscar cómo defender la vida. Y para defender la vida es necesario entender y asimilar que la situación está presente, y para ganar la vida, para ganarle a la muerte, tenemos que superar este momento crucial con la instancia de la fuerza que tenemos desde el punto de vista de la oposición que hacemos a este régimen.
No hablo de oposición por hablar de la caracterización de los partidos políticos. Hablo de la oposición por lo que nos oponemos a la existencia de un régimen en las condiciones en las cuales se encuentra. Hablo de la oposición porque nos oponemos a esta tiranía en las condiciones en las cuales está presente y en las cuales ha maltratado la vida para nosotros. ¿Hay posibilidades? Sí hay posibilidades. Entonces, ¿qué propongo? ¿Qué propongo? Es lo mismo prácticamente que hemos venido haciendo. ¿La calle es factible? Claro que la calle es factible. ¿Cómo hacernos de la calle? Se habla de las guarimbas, se habla de los momentos de trancar las calles y trancar el país. Eso no puede ser así de manera ligera, de manera articulada y lanzar bocanadas de una u otra forma que bien con la metodología pudieran garantizarse. Para que haya una tranca del país, para que haya realmente una acción de esa naturaleza, tiene que haber organización, tiene que haber articulación, tiene que haber liderazgo, y el liderazgo debe surgir por cada uno de los estados. Cada uno de los estados del país aquí, y debemos tomar nota, debe haber ese liderazgo desde el punto de vista de organización y de personas que no sean visibles desde el punto de vista de una opción política o un interés político, sino personas que realmente luchen por lo social y luchen por la libertad, como son y como han venido representando los estudiantes. En este momento propongo de esta manera, por ejemplo, a los líderes estudiantiles de las universidades, a quienes liderizan los centros de estudiantes, para convocar, para hacer la conjunción de sectores organizacionales de toda la naturaleza que puedan existir en cada uno de los estados, en cada una de las universidades, y proponer en primer lugar asambleas que consoliden cómo llevar a cabo un plan de paro nacional, un plan de resistencia a través del articulado 350 de la Constitución, y consolidar la paralización del país desde el punto de vista de acciones de calle, en escalada, que permitan hacer a 2 días tal cosa, a 3 días tal cosa, a 5 días otra cosa, y al 5.º día, al día que nos propongamos, al día que podamos consolidar, decir, hasta aquí debe llegar este régimen, desde el punto de vista de un tiempo de organización, de planificación, de guía por parte de estos líderes en cada uno de los estados, y estas acciones se puedan consolidar como metas que vamos avanzando en esa escalada y lograr finalmente. Pueden ser abiertas. Mañana nos proponemos tomar, por decir, la Plaza Bolívar de todas las ciudades del país. Mañana nos proponemos protestar, pasado mañana nos proponemos protestar ante las gobernaciones. Pasado el otro día, al tercer día nos proponemos tomar, por decir, la fiscalía. Al 4.º día nos proponemos tomar los tribunales, por decir un nombre. Pero aquí, ¿qué vamos a tomar? ¿Qué es lo que nacionalmente y regionalmente pueda ser considerado para ir tomando, haciendo en escalada, y finalmente una toma nacional que permita forzar la acción de un paro donde la población entera, después de un trabajo consecuente de casas, de calles, de gremios, de organizaciones vecinales, comunales, estudiantiles, gremiales, puedan hacer posible el que esa gente salga a la calle con la seguridad de poder obtener finalmente la toma del poder. Venezuela no es solamente Caracas. Venezuela no es solamente ahorita como se vio en Ciudad Bolívar. Venezuela no es solamente el Callao, Venezuela no es solamente Maracaibo, no es solamente Zulia. Para esto se necesita trabajar simultáneamente los 24 estados, la capital del país. Para esto se necesita trabajar de manera simultánea, articulada, todas las fuerzas disponibles que realmente estén dispuestas a asumir la responsabilidad de darle la libertad a Venezuela. Propongo que cada uno de los estados del país abran una cuenta Twitter, una cuenta Facebook, una cuenta Instagram, y sobre ellas empiecen a gestionar la suma de los factores. En este momento no podrán hacerse a la detención, a la persecución, de una manera que pueda romper con todo el liderazgo nacional. Y, por supuesto, de alguna manera podemos evadir esto con la clandestinidad, con el anonimato, y allí hacernos. Se infiltrarán, claro que se infiltrarán, pero habrá cosas que no podamos traducirlo sobre los grupos o sobre las redes, para evitar que el plan o la estrategia final
se consolide o sea descubierta como tal. No podrán atender el que la simultaneidad de acciones con la toma de todas las gobernaciones del país puedan romperse como tal. Si hay disposición real, si hay una manifestación real de querer libertar a Venezuela, pues la población puede estar dispuesta, puede estar y puede tener el lugar a que se logre ese momento. Desde ese punto de vista, yo señalé para lo que se llamó la toma de Miraflores, el que nosotros pudiéramos tomarlo como simbólico, no cometer el error de ir a Miraflores y saltar las barreras que pudieran poner ellos desde el punto de vista de policías o guardias nacionales o los mismos colectivos. No era saltar, no era confrontar, no. Tenemos que hacerlo hasta donde ellos lleguen, tenemos que hacerlo hasta donde ellos nos permitan. Hasta ahí, y a partir de ahí el retorno no se da, y con una logística, con un relevo posicional, podemos lograr articular una fuerza que inamoviblemente pudiera haber sitiado a Miraflores. Podría haber sitiado Miraflores, pero de manera simultánea todos los estados del país, las principales ciudades del país, hubieran acometido de igual manera la calle, la toma de un centro del poder regional o nacional que permitiera librar un paro, una paralización nacional y poder garantizar el que sostenerla por 3, 4, 5 días, ese sostenimiento de la población en la calle y ese sostenimiento mediante el sitiado de Miraflores, pues ponerlos de rodillas y forzar o la renuncia o forzar simplemente la salida de este régimen en la manera que pudiera presentarse. Esta propuesta que yo hice en alguna manera a los líderes políticos y a quienes estaban motorizando la salida de Miraflores no fue aceptada porque fue tildada como una operación militar. Esto no es tiempo para evaluar si es una operación militar. Esto no puede salir por la vía política en las condiciones en las cuales se ha demostrado que ya no es factible sacar a este régimen. Es necesario una operación cívica, una operación que garantice en primer lugar que la fuerza del pueblo, la fuerza de la población está dispuesta a afrontar lo que tenga que afrontar con este régimen. ¿Qué me dicen por allí? Que si la Fuerza Armada va a combatir, va a matar, va a repeler la gente en la calle. Yo le pregunto, ¿en qué parte del mundo, en qué parte o historia del mundo se ha mostrado que un ejército o una Fuerza Armada ha bombardeado, ha disparado en forma masiva contra una población? No ha sucedido, ni sucedió en Tiananmen, no ha sucedido en ninguna parte, no acaba de suceder en Turquía, que a pesar de los muertos fueron por escaramuza, pero no se vio un ejército enfrentando pueblos. Y eso, les garantizo que eso no va a ocurrir. ¿Qué ha ocurrido? Muertes en la forma como ocurrieron en el 2014 han sido producto de escaramuza, han sido encubiertos, no ha sido en forma masiva contra una población, contra multitud. Y si podemos ver los ejemplos del 1 de septiembre, del 26 de octubre, en los cuales la gente en la calle inclusive bordeó y traspasó anillos de policía, anillos de guardias nacionales, y algunos de los colectivos salieron corriendo. No podemos movilizar a la población de una ciudad a otra ciudad, dentro de su misma ciudad, porque vemos la vulnerabilidad de las carreteras, donde se apostan colectivos y donde llenan con piedras los autobuses y afectan el desplazamiento de estas movilizaciones. Es allí donde hay los errores, es allí el craso error donde no se pudo haber hecho lanzado eso de esa manera como se llevó a cabo el 1 de septiembre. Pero sí se llevó a cabo el que la población asistiera masivamente como asistió el 1 de septiembre, se movilizara en todo el país y se movilizara el 26 de octubre. Pues de esa misma manera he de llegar el día en que la toma de Venezuela sea real, no sea una toma política de un discurso, de una tarima, sino sea una toma sin retorno, sea una toma en la cual logísticamente pueda ser soportada por las personas que de manera adulta, por los estudiantes, por los jóvenes, por los más robustos, soporten mayoritariamente sobre la base de una calle, sobre la fuerza de una calle, el trancar el país, el tomar el país, donde las fuerzas se van a tener concentradas, como señalé yo, alrededor de Miraflores, concentradas en Miraflores. Para ese día, Aristóbulo Ituri señaló
que toda la fuerza motorizada, toda la Guardia Nacional, todos los policías estarían alrededor y habrían anillos de seguridad y bueno, había un plan que me llegó a mis manos en la forma como ellos se distribuían. Bueno, en ese momento esa gente se concentró en toda su fuerza sobre Miraflores. Pues ese Miraflores se convirtió en un sitio, en un sitiado, en un lugar donde no podía ser penetrado, pero tampoco podían salir. Y si tenías tenías la facultad de poder o la posibilidad o la capacidad de contar con el 80% de la población, así como saliera a la calle para el 26 de octubre y el 1 de septiembre, pues esa posibilidad había en ese día. Si nos imaginamos, por ejemplo, una cantidad de personas, un porcentaje de personas, que ellos estimaban, inclusive en abril, el régimen estimaba que en abril de este año, el 27% de la población nacional podía desplazarse con toda voluntad, con todo riesgo, a la calle a acabar con este régimen. El 27%. El 27% de la población adulta, diríamos así, equivaldría en 20 millones, aproximadamente en 3.600.000 personas. Señores, 3.600.000 personas, solamente 3.600.000 personas es una atrocidad de masa humana. Y si lo trasladamos para que vean a Caracas, y le voy a citar los ejemplos, tuve la oportunidad de estar en Protección Civil y medir la cantidad de concentración poblacional en determinadas áreas, porque teníamos que abrigar, pues que de acuerdo a la cantidad de personas teníamos que calcular el número de bomberos, el número de voluntarios, el número de atención de socorristas, etcétera. Bueno, imaginemos en Caracas, 27%, lleguemos al 3%, al 30% de esa encuesta. El 30% de Caracas dispuestas a salir a la calle y no regresar y luchar hasta el final. Bueno, ¿cuánto es ese 30% teniendo en consideración que la población de Caracas, adulta o de votantes o lo que como vamos a mirar, son 2 millones de personas? Redondeando, cualquiera me puede corregir, pero tenemos 2 millones como ejemplo. El 30% son 600.000 personas. 600.000 personas sería el número de personas que estarían dispuestas a la calle. ¿Usted sabe cuántos estadios universitarios representan 600.000 personas? 24 estadios universitarios. 24 estadios universitarios, o sea, 25.000 personas. O imagínense el estadio universitario, 25.000 personas concentradas en una calle. Y 25.000 personas equivaldría a un área de una avenida, por decir, una avenida de 25.000, divídela entre 4.000 metros cuadrados. 4.000 metros cuadrados podrían ser 10 metros por 400, 10 metros por 400, 10 metros de ancho por 400 de largo. 10 metros de ancho por 400 de largo. Vean bien, 10 metros de largo por 400, es decir, 4 cuadras. O pongámosle 15 metros de ancho, un poco más ancha, donde la avenida Bolívar, que es la avenida más grande de Caracas, no llega a 40 metros. Tiene aproximadamente 35 o 37 metros de largo. Pero imaginemos 15 metros de largo, laminada, con 4 canales que cada canal tiene aproximadamente un promedio de 3 metros 20. 3 metros 20 de 4 canales da en total 13 metros. Pongámosle los 15 metros, pero excepto, no va a llegar a 3 hectáreas, a 3 cuadras, 300 metros de personas. No hay quien pueda mover esa cuadra. Pero imaginémoslo entonces, cada avenida que tranca, que hubieran trancado para ir a Miraflores. Trancan la avenida Lecula, la avenida Universidad, la avenida Urdaneta, la avenida Bolívar, trancan la avenida San Martín, trancan la avenida Baral, trancan la avenida Sucre, trancan la autopista y ponen un anillo de seguridad alrededor de todas esas avenidas, de tal manera que en ese círculo no permitan penetrar a Miraflores. ¿Qué es lo que estimaban ellos? Bueno, imagínense 600.000 personas repartidas en cada una de esas. Son aproximadamente 8 cortes de avenidas, que eran los que iban a hacer con policías y con guardias nacionales el primer anillo, así como lo hemos visto en las diferentes manifestaciones que han existido. Pues ellos iban a acercar desde la Plaza Venezuela o desde el Parque Central de la ciudad para impedir que llegaran a Miraflores. ¿Por qué corrieron ellos? ¿Por qué se fue corriendo Maduro? Porque sabían que no podían soportar esto desde el punto de vista de un lanzamiento de esta naturaleza sobre Miraflores y que pudieran dejarlos encerrados en Miraflores. Las condiciones no son iguales al 11 de abril y no podemos cometer los mismos errores del 11 de abril. Entonces imaginemos esas 8 o 10, digamos 10
avenidas que pudieran haber cubierto en anillo de seguridad, con una concentración de fuerzas al interior, donde el primer anillo o el anillo que nos vamos a encontrar es Guardia Nacional y policías y tanquetas. Pero no teníamos por qué sobreponernos a esos anillos, no teníamos por qué confrontar, no teníamos por qué provocar. Pero si usted le mete 2 estadios a cada uno de ellos, ¿cuántos estadios fue que yo dije? En total, 24 estadios. Y tenemos 10 vías trancadas, 10 vías de acceso hacia Miraflores principales trancadas. Pues le metemos dos estadios por cada una de las vías, 2 estadios nada más, 2 estadios, es decir, 50.000 personas. Ya no son 3 cuadras, son 6 cuadras. Y si son más anchas, pues aplicamos pues menores. Pero usted imagina 50.000 personas por cada vía, con unos líderes a la cabeza, responsablemente respondiendo por su población, respondiendo con la dirección, con la conducción de esta acción, pues no habrá manera de poder revertir esto. Ahora, estoy hablando de 600.000 personas, estoy hablando de prácticamente menos de un tercio de la población que estaría en contra de este régimen. Había hablando de 2 millones de personas. Estoy hablando de que si el 80% de las personas que están en Caracas dispuestas a salir de este régimen, pues estamos hablando de aproximadamente un tercio. ¿Dónde están los otros 2 tercios? ¿Dónde quedan los otros tercios? Pues se quedan unos en relevo de superposición. Por eso yo propuse una de las guías para los 1 de septiembre, el salir, el repartirse en 3 personas por casa, por hogar, donde de tal manera que se quedara uno fuera a la comida y otro al relevo. Y así estuvieran fluctuándose. Esto es organización, esto es planificación, esto es orden. Pero sobre todo esto es una manera de combatir libre y de gestionar de manera legítima la manifestación en pro de la libertad. Yo propuse esto de la manera allegada a líderes de aquí y de allá. Lamentablemente no se tomaron en consideración. Lo estoy proponiendo hoy de forma abierta, porque esto no se puede negar y esto lo podemos hacer, así lo tome referencia. Habrá cosas en medio de todo esto, estrategias, tácticas, algunas acciones subyacentes que no van hasta, por supuesto, a florecer, ni las voy a mostrar. Pero es factible. Esas 600.000 personas que salieron el 1 de septiembre, 700.000, repartirlas de esa manera, distribuirlas, organizarlas, conducirlas, dirigirlas sobre la base de una acción, de una manifestación que no tenga retorno, Y si ellos quieren quedarse en Miraflores, que se queden en Miraflores. Aquí estaremos hasta que ellos decidan. Hasta que ellos decidan y entreguen la presidencia, entreguen el poder, cedan el poder hasta que lo arrodillemos. O si no, pues, los que quieran, por ejemplo, dialogar, ahora es que vamos a sentarnos, si es que hay que sentarse a dialogar o hacer una transacción por la parte del poder. Pero es factible eso, claro que es factible. Y les aseguro de la otra parte. Les aseguro porque hay militares, porque hay policías que estaban dispuestos a esto. Y están dispuestos a apoyar esta situación, a evitar que ocurrieran que los mal llamados caballos esos, que son venezolanos, los colectivos fueran utilizados como pretendió o como lanzó en esa manifiesta alusión Aristóbulo Isture sobre la población. Armados, que van a tener armas, no necesitamos armas, las mismas armas de los policías y las guardias nacionales, y quien está dispuesto a estar con nosotros atendería cualquier incidencia de estos colectivos. ¿Qué los había? ¿Qué los han hecho? ¿Qué ha ocurrido? Pues hagamos fuerza con mensajes, con mensajes persuasivos, disuasivos sobre la policía, sobre la Guardia Nacional, sobre la garantía de que ellos son tan compatriotas y tan ciudadanos como nosotros, y que la libertad les pende a ellos mayoritariamente por el deber que tienen. Cosas como esas tenemos que hacerlas, tenemos que escribirlas, tenemos que organizarlas, tenemos que propender hacia ellas y poder lograr la idea. ¿Es factible? Claro que es factible. ¿Es factible por la calle? Es factible por la calle. ¿Es factible sin violencia? Es factible sin violencia, sin confrontación. No hay que confrontar, que se encierren si se quieren encerrar. Y aquí, con todos los medios y la conectividad internacional, con la factibilidad de poder garantizar a que la gente legítimamente, manifestando en la calle, tenga la probidad de poder apoyar, de poder gestionar y de ocurrir cualquier situación de atentado contra la población, de muerte, de disparar contra la población, pues el orden internacional allí debe actuar. Allí debe actuar. Y si la Fuerza Armada se arriesga a asumir cualquier líder, cualquier capitán, cualquier teniente, cualquier general que atente contra la población de esa manera tan legítima, tan pacífica, pero de fuerza, de posición firme, de decisión, de resistencia,
de sacrificio, de voluntad, de ímpetu, pues es necesario hacerla. ¿Es posible? Claro que es posible. Es organización, es planeación, es articulación, es mensaje. ¿Requiere de otro elemento? Sí, requiere otro elemento. Requiere de la conjunción, de la articulación de ese liderazgo que está uno en la avenida Bolívar, otro que está en la Plaza Venezuela, otro que está en la avenida San Martín, otro que está en la autopista Francisco Prado, otro que está en la Cotamil. Requiere de esa articulación, requiere de comunicación. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ese es otro tanto que no puedo señalar acá. Pero sí es factible lograr cosas como esta. Sí es factible emprenderla. Sí es factible y todos los factores pueden estar dados. Esto no es solamente una acción política o no puede verse como un activismo político. Esto tiene que verse como una operación en el carácter en el cual se está enfrentando a un enemigo, que se han consolidado como enemigos, se han consolidado como delincuentes. Y como tal deben ser tratados y como tal debe ser planeado para poder sacarlos del lado donde se encuentra. ¿Es factible sacar este régimen? Claro que es factible. Esa es una de mis propuestas. Paralelamente a la capital, paralelamente todas las ciudades, en el mismo porcentaje, saquen números, echemos números. Invito a los que saben de números, invito a los ingenieros, invito a los contabilistas, saquen números de la población y vean cuántos hay. Transformemos esos números, transformemos esa masa en una acción. Y con la justificación plena, con la consideración plena de que es factible acabar con esta dictadura, de que es la voluntad del pueblo, de no es matanza, no es tragedia como manipuladamente ha pretendido el régimen y han agarrado la palabra algunos líderes de la oposición de manera malavida, de manera malsana. No es tragedia lo que se provoca. Es posible enfrentar a este régimen con la fuerza necesaria y sacarlo de donde se encuentra acostado. Si somos mayoría, y en las condiciones que somos mayoría, y no pudiendo hacerlo por la vía que realmente legítima, constitucional o electoralmente es factible ya, pues tenemos que hacerlo por la vía de la fuerza en las condiciones legítimas constitucionales que también se nos dispone de esta manera. Y esto hay que explicarlo al pueblo, y esto hay que hacerlo ver al pueblo, y esto hay que decir. Yo proponía, lean los 30 y tantos puntos que yo puse, subrepticiamente ahí, subliminalmente dejé la información, cómo organizarse en sus vecinos, cómo salir a una misma hora, salir a la calle, guardarse completamente y a una misma hora comenzar a salir, empezar a trancar las calles. La dispersión en la forma como está la población jamás podrán impedir ellos que se transiten hacia un determinado lugar. Y así vamos trancando. Y organizadamente, vecinalmente, ¿cómo sacar a los infiltrados? Bueno, conocerse comunalmente, participar por sector, conocer sus vecinos, conocer su familia, andar en grupo. Lean todas esas instrucciones que están allí. ¿Es posible eso? Claro que es posible. Pero se necesita traducirlo, se necesita llevarlo a cada estado, a cada sector, a cada comunidad, a cada municipio, a cada parroquia. Hagámoslo, es factible. Estoy dispuesto a estar donde tenga que estar, a llevar y a explicar y exponer esta visión. Que la conozcan, la pueden conocer. No importa, es el país. Estoy hablando de los millones de venezolanos, a los que están dispuestos a la libertad, a los que están dispuestos a recuperar la democracia. Y no podrán impedir que la gente salga de manera simultánea en millones a la calle. No podrán hacerlo, no podrán impedirlo los policías, no podrán impedirlo los militares que puedan atentar contra la vida de los venezolanos, no pueden impedirlo esos mal habidos y manipulados colectivos, y tendrán que sumarse a la libertad también, porque Venezuela es de ellos también, y el que afrente y el que asuma un momento de eso de tragedia, pues tendrá que asumir la tragedia sobre su vida igualmente, porque para ello tenemos que prepararnos a la hora de defendernos. Eso también lo digo ahí. La legítima defensa está presente y no puede ser eludida al momento de. Y para ello, organización, preparación, cuáles son los grupos que debemos colocar para evitar que la penetración de quien pueda ser posible en infiltración o en atentado, pues sea repelido de manera incompleta. Mantener la cohesión de la fuerza, de la masa. Es uno de los principios de guerra, la masa. Y esa masa la tenemos, es superior, muy superior. Y sabemos que de parte de ellos hay quienes
no se encuentran dispuestos a enfrentar a una población en las condiciones en las cuales nosotros estamos llamando. Los que se atrevan a tratar de integrarse alrededor de Miraflores, pues serán las consecuencias. Entonces, ese vamos a Miraflores debe convertirse en una realidad de esta naturaleza, no de confrontación, no de tragedia, sino realmente en la toma del poder y en la sacada de esta dictadura de los predios en los cuales se encuentra de manera ilegítima. Discúlpeme la pasión, momento, solamente he querido pues exponer esto, primera vez, como digo, que lo pongo de esta manera de manera pública. Sé que me están escuchando los inteligencias, sé que me están escuchando aquellos que quieran enfrentar. He dicho cosas que no pueden ser eludidas y tienen que necesariamente ser multiplicadas y tarde o temprano no las pueden que saber. Pero hay cosas en el liderazgo que debemos articular, que debemos poner a la cabeza dentro de cada uno de los estados, entre cada una de las parroquias, entre cada uno de los municipios, para ir preparando a la gente al momento en el cual llevemos a cabo un plan de manera inmediata. No estoy hablando para el año que viene en el día del 31 de febrero, cuando no ocurra. No estoy hablando de esa fecha, estoy hablando de manera inmediata. Vamos a trabajar, vamos a escuchar propuestas, vamos a proponer. No vamos a entretenernos sobre estos quehaceres y aquel que si no quita, que si no viene. No, vamos a hacerlo pues. El que se quiera unir, que se una. El que no, que se aparte. Y si no, pasémosle por encima. Pero este momento es la hora de Venezuela. O mejor dicho, como yo he venido diciendo, la hora o el momento fue, ha sido, es y será mucho más justificado el día de mañana. Entonces tenemos la responsabilidad, asumamos el compromiso, no digamos ni caigamos en el pueblo que es por culpa del pueblo, no. El pueblo necesita conducción, necesita liderazgo, necesita dirección, porque si no cae el caos que ocurrió ahorita en Bolívar, en Apures, en Marina, en Maracay, que ha ocurrido como ocurrió en Cumaná la otra vez. Cuando no hay dirección hay caos. Y el pueblo con hambre, el pueblo sufrido, el pueblo en necesidades, termina robando un caucho porque un caucho a lo mejor le sirve para comprar comida. Muchos critican, es que va a comer caucho. No, no es que vaya a comer caucho. Es que a lo mejor el caucho es lo que le sirve para poder obtener un cambio por comida. No justifico el saqueo, de ninguna manera. Y como bien dicen algunos, vamos a saquear la gobernación, vamos a acabar, vamos a utilizar toda esa fuerza con la gobernación. No vayamos sobre lo indefenso de un comerciante, de un negocio. Vayamos sobre los centros del poder y concentrémonos en eso, en los centros del poder. Mañana tal cosa, pasado mañana la otro, el tercer día la otro, y así, hasta que el día último tomemos el poder donde tengamos que tomarlo, con la fuerza, con los pasos, con los escalones que hemos logrado, con los espacios que hemos logrado y sobre todo con la valentía, la integración, la articulación, la fe, la motivación, la esperanza de haber logrado la libertad. Dejo esto pues a la discusión, al debate, a la propuesta, a lo que ustedes quieran. Pero no dejo esto a que vayamos a retaliaciones, que porque no se propuso antes, no, nos retrocedamos, veamos hacia adelante. Como le decía yo ayer a Martita, una gringola, una visión de 90 grados en el horizonte, y la luz en el horizonte se ve, se observa, se aprecia, o al final del túnel, cuando se lucha, cuando se trabaja. Quien se quede esperando, no le va a llegar nunca, ni nunca la va a ver, o nunca le va a caer como la lluvia. Tenemos que luchar, tenemos que trabajar, tenemos que articularnos, tenemos que sumar. Y es necesario en este momento eso, una visión permanente sobre ese objetivo. Espero que esto pueda escribirse, espero que esto pueda, estoy a la orden, a través de mi cuenta Twitter, a través de mi cuenta Facebook. No es fácil, no puedo ser yo solo, o no se puede ser solo el doctor Franceschi, no puede ser solo Sosa, no puede ser solo X Leopoldo que está preso, no puede ser solo el que esté dispuesto a todo por el país. No puede ser Martita, no puede ser solo Caima.
No puede ser el ciudadano común solo. Tenemos que ser todos. El momento de Venezuela ha sido, es y será mañana. La vida no puede seguir esperando. Vamos pues, compañeros, compatriotas, hermanos, hermanas, vamos Venezuela y construyamos la libertad. Somos responsables de ella. Muchas gracias y estoy a la escucha. Cambio.